Ya estamos instalados en esta mesa de los periodistas de los miércoles. Saludo con el gusto de siempre a Alejandro Páez Varela, director del portal Sin Embargo. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, columnista del Heraldo. Bienvenido, Álvaro. Julio, muy buenas tardes. Gracias otra vez por la invitación. Muy buenas tardes, Alejandro. Está por llegar Miguel Vadillo, director de Contralínea, llegará y se instalará, pero ya viene en camino a toda velocidad. Por lo pronto aprovechemos para tratar asuntos en lo que él llega, y ya, cuando él llegue ya le tendremos algún resultado. El mundo compuesto ya arreglado para que él empiece a descomponerlo cuando él tenga a bien. Pues renuncia José Narro Robles, acaba de renunciar al Proceso, que dice que es una farsa, y al mismo tiempo renuncia al PRI. ¿Cómo la ven? Pues que le va a dar mucho tiempo para responderle a la Auditoría Superior de la Federación, que trae un montón de pendientes con él, con toda la Secretaría de Salud, ¿no? Ajá. Yo creo que es un buen momento para que le responda a la auditoría. Entiendo que tiene muchas cuentas sin solventar en la Auditoría Superior de la Federación. No recuerdo por cuántos miles de millones, pero yo creo que pues es un buen momento. No le eches a perder el acto de heroísmo de renunciar a 46 años de militancia en el PRI, a este hombre, ex rector de la UNAM, prócer de la democracia mexicana. ¿Cómo se te ocurre que acabando de renunciar a su partido, inmediatamente le pones el reflector a sus cuentas como secretario de salud? Yo nada más sugiero, lo que pasa es que ahí tienen muchos pendientes y sí tienen que voltear a ver sus pendientes, y no les brincan. Ya ves lo que está pasando ahora con las cuentas de todo el sector energético, por ejemplo. Hoy revivieron a Pedro Joaquín Caldwell, por ejemplo, ¿no? O sea, revive por un asunto justamente añejo, no solventado, de la planta de Fertinal. Pero antes de irnos a ese tema, nomás para decir, queda planchadito lo que tantas veces dijimos aquí, con nuestras bolas de cristal, estrelladas pero no equivocadas, en el sentido de que el bueno era Alejandro Moreno, que tiene todo encarrilado para ser el próximo presidente del Comité Nacional del PRI. Sí, o sea, Narro no solamente toma la determinación de separarse de la contienda interna del PRI, que ya de suyo estaba más que cantada que iba a ser a favor del gobernador de Campeche con licencia, sino también pues renuncia a la militancia que sí ostentó durante mucho tiempo, y creo que también tienen un propósito de decir: el PRI no tiene remedio, no va a cambiar, es un partido que va hacia la extinción, que no hay necesidad de que él lo diga. Claro que si él lo dice, se entiende, porque finalmente es un militante y un cuadro, creo que relevante en ese partido, pero el Partido Revolucionario Institucional, nacido desde el poder y vuelto ahora a la oposición, creo que tiene como único desenlace su propia extinción, aun cuando el cálculo de Cárdenas sea ser una comparsa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí reinventarse, no solamente sobrevivir, sino convertirse en un factor de poder. Yo realmente lo veo muy difícil que así ocurra. Lo que pasa es que el PRI ha sido siempre comparsa del presidente en turno, y en algún momento se ha sentido viudo. O sea, se sintió viudo con Fox, y luego después con Calderón. Lo que hizo fue trabajar para ambos presidentes con ahínco, y le funcionó. Y quién sabe si ahora les funcione trabajar con la presidencia de la República, con un gobierno de izquierda, que tampoco es tan lejano a lo que fue el viejo PRI. O sea, el gobierno de Andrés Manuel tiene más coqueteo con el viejo PRI, con un PRI incluso corporativista, pero también un PRI de izquierda, etcétera, que lo que pudo haber tenido con Acción Nacional, ¿no? Que sí es como su némesis. Perdón, lo que en la era del neoliberalismo ocurrió con el PRI fue que se fusionó con el PAN. Eso es el PRIAN.
el PAN neoliberal y el PRI neoliberal claramente se funcionaron durante los más recientes 30 años y fueron tan aliados unos del otro, los priistas del PAN y los panistas del PRI, desde Carlos Salinas. Claro. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, tuvieron al PAN como comparsa, y cuando se viene la alternancia en el 2000 y luego en el 2006 con los sexenios del PAN, el PRI se acomoda a sus intereses en la misma lógica que lo hizo el Partido Acción Nacional. Por eso, también en el 2012, en la alianza que establece Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, se materializa el triunfo del primero. Claro, se hace pedazos y hoy están, digamos, de alguna manera divorciados priistas y panistas, pero tuvieron 30 años de amaciato. De hecho, en la peor crisis del siglo XX para el sistema político mexicano, es el PAN quien rescata al PRI. O sea, tú recordarás aquella reunión, aquellas famosas reuniones, encuentros entre Carlos Salinas de Gortari y el jefe Diego. O Fernández de Ceballos. Y bueno, pues todo el team, digamos, de Acción Nacional se convierte en el salvador. El PAN se convierte en el salvador del PRI en ese momento. Le da gobernabilidad a Carlos Salinas de Gortari, que es algo que marcará al PAN para los siguientes 30 años, como bien lo dices. Pues total que ya se retira del escenario el exrector de la UNAM, que ahora pues convertido ya en un militante apasionado que dice, pinta su raya, dice que es una farsa, y finalmente le da pues un raspón muy fuerte a este proceso que efectivamente todo lo muestra como una simulación y como un acto acordado de lo que queda de poder de un PRI que finalmente tuvo la capacidad de resistir los 12 años del panismo en esos arreglos y en esos entendimientos para poder recuperar con Peña Nieto con tan mala suerte que el Salvador sexenal pues terminó hundiéndolos de manera catastrófica. Pero bueno, miren, acaba de darse a conocer que Kate Raniere, el fundador de la organización de autoayuda NXIVM, fue declarado culpable de los 11 cargos en contra, según lo que se ha dicho hoy en una corte de distrito en Nueva York. Fue declarado culpable de todo, de crimen, de lo relacionado con crimen organizado y de tráfico sexual, trabajo forzado, todo esto llega ahí. Eso toca de alguna manera pues a alguien que está ahora en una situación muy peculiar como es el expresidente Carlos Salinas de Gortari, porque además en otro de estos asuntos resulta que hoy la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la Fiscalía de Chihuahua puede investigar a Peña Nieto en los asuntos locales, que es aquella historia que implica al expresidente o el exocupante de Los Pinos Peña Nieto, a sus secretarios de Hacienda, a Manlio Fabio Beltrones, a Alejandro Gutiérrez, en el envío de dinero federal al gobierno de César Duarte, priista que gobernaba Chihuahua, para distribuirlo para campañas electorales del PRI. Todo esto relacionado con Fertinal, Lozoya y todo este asunto. Por favor, su sabia y docta opinión, señores. Le ponen en la mano a Javier Corral un dulcecito que estaba esperando desde hace mucho tiempo, que no se le daba porque obviamente estaba el PRI en el poder, estaba Peña Nieto en el poder y la Fiscalía, o en ese entonces Procuraduría, dependía directamente del presidente de la República. Ahora lo que le sueltan a Corral es la posibilidad de hacer, ojo, y adelantarse a lo que el presidente López Obrador se ha tardado en hacer. Entonces va a obligar a movilizarse al gobierno federal, o bien va a exhibir al gobierno federal, que es un reclamo, yo creo que de los que votaron por Andrés Manuel y de los que no votaron por Andrés Manuel, que aclare la posibilidad de un pacto con Peña, lo cual lleva muchas otras preguntas. Solamente dejo una: ¿cuántas fichas traía Peña? Si es que logró un acuerdo con López Obrador, ¿cuántas fichas traía en la mano para lograr un acuerdo de ese tamaño, su exoneración? Este dato que recién diste, Julio, sobre esta sentencia condenatoria contra este personaje íntimamente ligado a Emiliano Salinas
es muy relevante. Primero hay que ver si, además del líder de esta secta, sí hay también consecuencias de carácter jurídico contra Emiliano Salinas. Claro. Y en segundo lugar, no pasa desapercibido que ocurra en este momento cuando también otros personajes del entorno de Salinas están también bajo una investigación y por lo menos escrutinio público. Me refiero a Lozoya, que es nada menos que hijo de uno de los mejores amigos de Carlos Salinas desde la década de los 60 y que juntos articularon precisamente desde la década de los 60 como estudiantes de la UNAM un proyecto presidencial que se materializó en 1988 y que tiene que ver con lo que estamos hablando de ese ciclo neoliberal que con Carlos Salinas se consolida, aunque había comenzado en el sexenio de Miguel de la Madrid, y que hace crisis hace ya prácticamente un año, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que estamos viendo también, en el caso de Chihuahua, es cómo desde la Suprema Corte, y yo diría desde que comenzó la presidencia de Saldívar, se están tomando decisiones que pese a todo, pese a los pocos márgenes que pudieran dar, sí se están orientados a hacer justicia. Por ejemplo, en este caso, en el que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha sido una y otra vez insistente para el esclarecimiento. Y hoy la Suprema Corte le da facultad, cuidado, para investigar asuntos de carácter local, es decir, del fuero común, no del fuero federal. Claro. Pero eso, aunque parece poco, es mucho, en el entendido de que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió recursos federales para operar política y electoralmente en Chihuahua. Pero ojo, no es el único estado donde se utilizó ese esquema, que en Chihuahua, gracias a Corral, eso hay que decirlo, sí se ha investigado. Hasta donde yo sé, eso ocurrió en por lo menos otros 10 estados. En Veracruz, Durango, con Javier Duarte, en Durango, en Tamaulipas y en otros estados que creo que en su momento se va a saber, en la medida que también en Chihuahua se produzcan resultados de estas investigaciones que ahora, gracias a la sentencia de una sala de la Suprema Corte, va a poder hacer Javier Corral y su gobierno. Lo que pasa ahí es muy medianamente simple, pues, para ponérselo al auditorio un poco más sencillo. Yo soy el nuevo gobernador de Chihuahua, investigo las cuentas públicas y lo que encuentro es que me falta, tengo un huequito ahí de 200 y tantos millones que no sabes a dónde se fueron. Tienes tus sospechas, pero no sabes a dónde se fueron. Resulta que vas agarrando fichitas y estos te van cantando a dónde se fueron. Esos recursos federales se fueron a campañas políticas del PRI. De ahí que involucra a dos personajes directamente. El primer personaje, pues, es Manlio Fabio Beltrones, que está amparado, que era el presidente del PRI, y a su segundo, que es la coneja, que es Alejandro Gutiérrez, personaje muy cercano a Manlio, en muchos sentidos se cree, que es el que habría hecho esta operación que Justicia para Chihuahua es la que está investigando, que es una operación básicamente de repetir el esquema, que ¿cuál es? Yo te deposito desde las cuentas de la Secretaría de Hacienda, tú haces lo que tienes que hacer, Duarte Javier o Duarte César, y agarras recursos para apuntalar elecciones, no las locales, sino las de otras entidades. De ahí que vas desplazando capitales de un estado, de una entidad a la otra, para tratar de borrar medianamente. Eso es lo que descubre Javier Corral. Así es. Entonces, hay un par de datos que le permiten a Corral involucrar directamente a Luis Videgaray. Sobre todo ahí está la clave del asunto. Luis Videgaray y también al presidente. Antes de que se descubriera pues el posible manejo, el presunto, no, ya están sentenciados, es el manejo irregular de recursos
del gobierno del estado para apoyar una campaña del PRI, antes de que se descubriera eso, se descubrió otra cosita. Resulta que el señor Duarte de Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, se le ocurre hacer un banco. Y claro, ese banquito que hace con su secretario de finanzas poquito antes de agarrar el poder, es validado por alguien. Ese alguien se llama Luis Videgaray. Luis Videgaray, que está metido en todo lo que tiene que ver de pesos, incluyendo los pesos que después brincarían de estado en estado. Al menos esa es la sospecha. Pues sí, todo esto en un circuito, en un carrusel de acusaciones, de señalamientos que finalmente ha hecho emerger la figura de Peña Nieto como alguien que estaba en una posición de intocado, placentero, resplandeciente, de novio y todo. Y sin embargo de pronto aparece en todo este contexto de Fertinal, que además Fertinal no es el único elemento que tenemos ahí al alcance de la mano. Por cierto, Fabio Covarrubias, que fue director general y accionista de Fertinal, dio a conocer una carta hoy en la cual pues señala que no hay todo esto de lo que se le ha estado acusando, que más bien estos señalamientos parecerían ser tácticas de distracción por algunas otras personas o grupos, y que él ética y jurídicamente exige cargar con la responsabilidad de la prueba a quienes frívolamente lo señalan. Pues todo un carrusel y toda una serie de acusaciones. La semana pasada, Julio, y el auditorio lo recordará, abordamos, y también la semana antepasada, el caso de agronitrogenados, que es una planta que fue vendida por Alfonso Ancira a Pemex con un sobrecosto inaudito, que fue lo que dio lugar a la denuncia que Pemex presentó en marzo de este año contra Emilio Lozoya, Alonso Ancira, la hermana misma de Lozoya, Gina, y pareciera que es el mismo caso que el de Fertinal. No, son dos casos diferentes. En este caso de Fertinal, una vez más, por supuesto que está involucrado Emilio Lozoya como director de Pemex, que es el que avala esta compra de otra empresa productora de fertilizantes chatarra a sobreprecio, y están involucrados en estas dos operaciones una vez más no solo Lozoya, sino los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, entre los cuales se encuentra una vez más Videgaray como secretario de Hacienda, Pedro Joaquín Caldwell como secretario de Energía, y que una vez más todos los indicios sobre estas trácalas, que es la corrupción al más alto nivel, conducen a Enrique Peña Nieto, que por primera vez, desde que dejó el cargo en diciembre, hace una declaración negando que él sea responsable de esta operación. A mí me llama la atención especialmente esta declaración vía Twitter, negando toda responsabilidad y clamando inocencia, pero todo apunta a él, en por lo menos estas dos operaciones, y yo creo que también las operaciones que tienen que ver con Chihuahua, que está investigando Javier Corral. Alejandro, pero ¿qué se rompió o qué turbulencias hubo para que de pronto emergiera la figura de villano de Peña Nieto? Mira, yo lo que creo es que es inevitable caer en Peña Nieto, como también todos los caminos llevan a Salinas, siempre, todos. Hoy el presidente decía en su conferencia, hablaba sobre la operación, la explicaba, como suele ser el presidente, muy didáctico, porque sabe a quién se está dirigiendo, y la repito muy rápido. Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari se desincorporan empresas, se privatizan, las agarran y se las entregan a los privados. Los privados se guardan esas empresas que estaban bien, o sea, en ese momento, y las mantienen sin operación, básicamente, o sea, porque es el caso de las dos que compra Lozoya, tanto la de Pajaritos como esta de Fertinal. Las dos se van a la chatarra,
las compraron muy baratas, se van a la chatarra y luego las revenden ya en chatarra, ya en los huesos, al Estado mexicano. Entonces, a precios fabulosos. A precios extraordinarios. Lo dicen, hay un montón de gente que participó en la compra en segundos planos. Por ejemplo, dice a Penilei en un artículo para Univisión, dice ella que Penilei Ramírez dice que Cooper Waterhouse, por ejemplo, Price Cooper Waterhouse, avala la compra, a sabiendas de que eran fierros los que había ahí, y hay otros avales que se utilizan para comprar, para hacer la adquisición de esta empresa, que es obviamente un fraude planeado de largo alcance, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta la presidencia donde se concreta el negocio de Peña Nieto. Ahora, yo lo que veo con lo de Peña es que son tantos los frentes que están abiertos que no basta incluso un pacto si hubiera. Yo me rehúso, cierro los ojos y casi lo rechazo, que haya un pacto entre el presidente López Obrador y Peña, pero yo todavía hace 2 días lo oí defender no a Peña, pero sí no irnos al pasado, no investigar. Pero son tantas las cosas que hay de Peña, que por ejemplo, un chipote, en este caso que no estaba medido, es el que acaba de tomar la Suprema Corte. Exacto. O sea, este brinquito no estaba medido en la ecuación, de repente, ¡pum!, vámonos. No. O sea, Javier Corral, del PAN, en Chihuahua, puede investigar a Enrique Peña Nieto. Y eso significa exhibir al gobierno federal. Sí, con un Javier Corral que defendió este caso a viento y marea. Tuvo muchas presiones y muchos, pues estuvo la bronca presupuestal con aquella le quitaron retención. El dinero. Claro. O sea, Peña le quitó el dinero, se lo quitó y tuvo que venirse caminando desde Chihuahua y ustedes recordarán todo ese caso. Sí, o sea, en ese sentido, naturalmente que es de reconocer no haber desistido de jalar la hebra que con las facultades que tiene un gobierno local, un gobernador, una fiscalía local, pueden alcanzarse. Claro que se topan muchas veces los gobernadores con que se trata de delitos de carácter federal, y aunque se presenten las denuncias como se presentaron ante la PGR en su momento, pues no pasaba naturalmente nada, porque el pacto de impunidad que prevaleció durante Enrique Peña Nieto permitía eso y mucho más. Hay pacto de impunidad hoy entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Yo siempre he dicho, a ver, ¿dónde están los elementos que permitan que hubiera ese pacto de impunidad? Para que ganara López Obrador, no lo necesitaba. Sí, no se necesitaba. Yo no lo necesitaba. Le transfirió recursos. Tampoco hay evidencia en ese sentido. No, pero en todo caso, eso merecería inclusive una mesa muy específica sobre el pacto de impunidad supuesto entre López Obrador y Peña. Lo que sí es cierto es que hay hoy evidencias jurídicas, en particular las que está hoy investigando la Fiscalía General de la República, que conducen a Enrique Peña Nieto. Y lo vamos a ver ahora que los llamen a comparecer ministerialmente a los involucrados, los que les urge ya sentarse ante la gente del Ministerio Público para comenzar a dar su versión, como es el caso de Pedro Joaquín Caldwell, que dice: yo estoy dispuesto a comparecer, claro, y a dar mi versión. El que no ha dicho absolutamente nada es el principal implicado, que se llama Luis Videgaray. Bueno, pues Alejandro y Álvaro, debo decirles que su tarea como teloneros aquí ya le da paso a Miguel Vadillo, que ya ha llegado para hacernos ver la realidad de todo esto que hemos estado platicando y que no eran más que calentamiento, preámbulos para que llegara la docta palabra de don Miguel Vadillo, a quien le damos la bienvenida. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Disculpas
por adelantado al auditorio, a los compañeros de mesa. No importa, corregimos nomás una parte del mundo y te dejamos la otra para que... Pues, y llego tarde ahora que hice la tarea, caray. Bueno. Fertinal me tiene conmovido. Ajá. Porque el grupo Fertinal es una de estas 61 empresas privadas que tiene Petróleos Mexicanos y que mediante operaciones offshore hizo algunas de estas compras, operaciones, constitución en paraísos fiscales. En otros no, en otros están constituidas en México, pero la mayoría de ellas están constituidas en el extranjero. ¿Por qué empresas privadas tendría el aparestatal Petróleos Mexicanos, que ahora es empresa del Estado, le han cambiado el nombre, con toda la reforma que hizo Peña Nieto al sector energético, a la reforma energética? O sea, Pemex tiene 61 empresas privadas. ¿Para qué? Bueno, correcto. Estas 61 empresas privadas tienen independencia. Algunas son de portafolios, algunas son de papel. Y a través de estas empresas hacían compras. Fertinal se compra a través de PMI precisamente, y entonces esto evitaba pago de impuestos, pero además pago de responsabilidades. Es decir, personas contratadas y que cobraban salario del erario público, que son extranjeros, operando en todo el mundo, en varias partes del mundo, y no tienen responsabilidad. No hay forma de fincarles responsabilidades. O sea, Fertinal es parte de un engranaje de corrupción de los gobiernos panistas y priistas. Es decir, cada sexenio cambiaba gobierno, fuera panista o priista, y ellos tenían la posibilidad de deshacer todo este engranaje de empresas privadas, pero nadie lo deshacía porque les permitía comprar con sobreprecios. A nadie rendían cuentas, ni al Congreso ni a la función pública. Es decir, se manejaban de manera independiente. Y Fertinal está en este caso. Tuve la oportunidad de ver el libro blanco de Pemex con respecto a fertilizantes, y ahí dice muy claramente: se compró Fertinal cuando estaba verdaderamente destrozada y con un sobreprecio monumental. Leí la carta de Fabio Covarrubias, del que fue... leíste hace ratito. Que es el que vende Fertinal, y hay demasiadas mentiras en toda esta carta. Fertinal estaba destrozada, no valía lo que dicen que valía, y de ahí que se desprenda que era parte de los negocios que se hizo en el sexenio pasado, pero que se hizo también, lo hizo Calderón, lo hizo Fox, lo hizo Salinas, lo hizo Zedillo. Era una mecánica de corrupción, este esquema que sigue prevaleciendo, déjenme decirles, las están desapareciendo estas empresas, están limpiando Pemex. Tuve la oportunidad de platicar con el director general de Pemex, y él me explicó también todo este mecanismo al que se estaban enfrentando. Estaban descubriendo toda esta mecánica que se había constituido en Petróleos Mexicanos para desfalcar el dinero público. O sea, de un cinismo brutal. Y aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? En el sexenio pasado, y voy con lo de Álvaro, efectivamente es Luis Videgaray el artífice de todos los contratos. Es decir, Fertinal se compra porque Luis Videgaray palomeó. Por supuesto, el responsable es Lozoya. Pues miren, se ha hecho el silencio en esta mesa. No, es que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Comenzamos esta mesa hablando, en general, de cómo este esquema de corrupción al más alto nivel comienza efectivamente con Carlos Salinas, o lleva a Carlos Salinas, y deriva en Enrique Peña Nieto. Efectivamente, para el caso específico de Fertinal y la manera en la que se hacían negocios con un esquema de empresas privadas o empresas offshore o empresas de papel de las que es propietario Pemex, pues solamente confirma lo que aquí estamos efectivamente discutiendo. Y vuelvo a lo que yo en algún momento dije aquí: esa es corrupción de veras, no tonterías. Sí, bueno, el director de Pemex dice, imagínense nada más el nivel, el director de Pemex actual Octavio Romero López. Exactamente, dice: Fertinal es más grave que Odebrecht. Dale. ¿Tanto así? Sí. Eso mencionó, me lo dijo a mí personalmente. Yo digo, bueno, pues, ¿de qué tamaño esto? Pero es toda esta cadena. Son 11 empresas. 11 empresas las que están involucradas en esto de Fertinal, que hoy le preguntaron en la mañana al presidente, y dijo, sí, son 11 empresas, 2 de ellas de portafolios. Sí. Se le llama empresa de portafolio porque son empresas de papel.
Sí. que son las que se utilizan a través de PMI para la compra, para operaciones financieras, compra-venta. Pero como son privadas y están fuera del alcance de la auditoría de Pemex, de la la función pública, pública, y sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación. Exactamente. Hijo, Entonces, claro. O sea, hacían y deshacían aquí. es la arquitectura para la Así impunidad. es. Es una arquitectura jurídica y administrativa para el saqueo. No sé si ya se dio el dato acá. Es el problema de llegar tarde, caray. Seguro que sí. ¿Se porque- acuerdan que Fabio Covarrubias Sí. era socio de Cabal Pifer. Peniche? Sí, claro. Eso no lo habíamos dicho, no pero lo en habíamos efecto. dicho. Pues es que es la historia. Cabal Peniche, ¿quién fue? Fue el villano que en un momento determinado, o fue el que pagó también. A ver, vale la pena dar datos de quién fue Cabal Peniche. Cabal Peniche fue uno de los banqueros favoritos de Carlos Salinas. Todos los caminos llevan a Carlos Salinas. En el sexenio le dio Banco Unión. Banco Ahí Unión, empieza Banco ese tema. Unión fue un banco que a través del cual, por ejemplo, se financiaron campañas políticas y electorales. La más relevante, que no es la Tabasqueño, única, Cabal Peniche. Casualmente. Tabasqueño, Cabal Peniche. Una de las campañas que financió fue la de Roberto Madrazo, Claro, ese hace pasó. exactamente 25 años, en 1994, un fraude descomunal con un gasto de 240 y tantos millones de pesos en esa campaña. Y Que Fabio le permitió al joven López Obrador también Emprender aquella caminata histórica. el éxodo por la democracia, Claro. se llamaba. en 94 y luego en el 96 acreditar con las cajas repletas de documentos ese gasto de Roberto Madrazo. Pero no solamente Cabal Peniche lleva a Carlos Salinas, también Carlos Jan González, que era un Claro. personaje clave también en Banca Unión y que Con su tabasqueño que era Manuel Gurría Ordóñez, que luego fue El- gobernador. el hermano de que Tabasco. nunca tuvo. Así es. En fin, Todos los hay otro caminos. personaje involucrado también en Fertinal, que el propio Fabio Covarrubias, que este empresario metido en el Foaproa y de origen italiano, él mismo menciona. Nada menos que Ricardo Salinas Pliego, el dueño del Grupo Azteca, metido en la propia operación de Fertinal. Sale un par de líneas en lo que publica el Universal, lo de Salinas Pliego. Lo publicamos primero en Proceso. Hace 3 semanas. Yo lo leí en la nota de antier del Universal. Al final es un par de líneas. Pero otra vez, ¿de dónde viene Salinas Pliego? De Carlos Salinas Bueno, y Raúl Salinas. Eso es Préstamo de Raúl Salinas para financiar la adquisición de lo que ahora es Televisión Azteca. la privatización de lo que fue Imevisión. Así es. Ahora, Fertinal se compra 30 millones de dólares. con ¿verdad? un crédito, ¿eh? Crédito que se va a terminar de pagar dentro de 16 años. Es decir, va a rebasar al gobierno de Andrés Manuel, que se tiene que pagar el crédito con el cual se compró Fertinal. Empezó en 2015. Se tendría que Más revertir 16 años. eso, estamos maestro. hablando de 2031. Para 2031 se termina de pagar Fertinal. No, tienes que revertirlo. Pero se Pero puede, ese es un Alejandro. crédito, Alejandro. Es decir, Sí, tienes que instituciones, además, ¿sabes cuáles son? Bancomex, Sí, pues claro, digo. Banco claro, Azteca. Hijo, mano. y hay otro banco. O sea, creo uno que Banorte. de Son desarrollo. créditos financieros. Tú tienes que pagar tu crédito. O sea, Claro. Ahora, Ahora, sea del mismo gobierno. ese crédito digamos que es un crédito que compró el gobierno federal para liquidar una empresa que se estaba comprando en ese momento. Bueno, ahora hay un litigio con respecto a esta empresa. Entonces es muy probable que el gobierno federal, que son 18,000 millones. mira, no está fácil para pagar esos créditos. Primero porque el banco necesita las garantías. Si el banco no tomó la previsión de que lo que se estaba comprando, es como cuando compras una casa. Yo me paro en el banco pero y pregunto. acá no era un cliente. Lo entiendo bien, pero o sea, es el gobierno de la República comprando La banca de desarrollo prestándole al gobierno para comprar una empresa un fraude quebrada. Era una empresa Fierros, quebrada cuando se compró. Fierros, las Aquí, fotos las en publica esta parte Poder. miente Fabio Covarrubias, Claro. que dice que era una empresa en activo.
Maestro Vadillo, ¿alguna otra notita por ahí que traiga desperdigada de esas que casi no tienen mayor relevancia ni significación? Fíjate que el asunto que entrevistaste hoy, por cierto, y gracias a Nancy Flores, que está al frente de la investigación sobre esta auditoría en donde Vicente Fox, que está muy activo, igual que Felipe Calderón, atacando todas las políticas públicas actuales. Pero ante estos acontecimientos, que hay documentos probatorios de su enorme corrupción, guardan silencio. He pedido entrevista con Vicente Fox y no ha querido, pues no contesta, ¿no? Bueno, pero a donde voy es que entrevistamos al auditor, a Roberto Muñoz Leos, hermano de Raúl Muñoz Leos, aquel que fue director de Pemex. Pero a diferencia de su hermano, este auditor es un hombre muy que se enfrentó, honrado. Sí, es honesto, honrado, profesional y valiente. Se enfrentó a Raúl Salinas y a Carlos Salinas en el momento porque los denunció, los investigó y así por el estilo, ¿no? En este caso concreto, en el gobierno de Fox, hace la auditoría y encuentra todas estas irregularidades. Cosas como estas. ¿Se acuerdan del famoso Toallagate? Claro, Sí, claro. Milenio, Anabel Hernández la que publica, encuentra el datito, y estaba el dato de una toalla, no sé si 3,000 o 10,000 pesos. Bueno, 3,000 pesos. ¿saben que esa toalla nunca se compró? No existieron. Hijo. Por eso tenía un precio elevado. Es decir, lo que hacían todas estas personas, que el amigo de Fox, el contratista, Artigas, ponía productos al precio que se le ocurrían, porque esos productos no eran comprados, era para desviar el dinero público. El Toallagate nunca existió, no hubo toallas de ese precio. Y esto lo descubre este auditor, Roberto Muñoz Leos, y dice: el Toallagate nunca existió, nunca hubo toallas. Era uno de muchos artículos, que todos están en este informe de 365 páginas, que no tiene desperdicio desde la primera página hasta la última. Pura denuncia de corrupción de Vicente Fox, porque además él ordenó cada operación que se hacía. ¿Cuándo se efectuó esta auditoría? 2001. Eso lo publica la revista que tú diriges, Contralínea, pero publica también que se destruyeron las evidencias. Esto de es la lo corrupción. último. Desaparecieron. Esto es lo último, esto Es nos que lleva lo a que esto sigue. otro. Y además porque estamos presionando a la función pública, a Irmeréndira Sandoval, para que se pronuncie sobre ello. Ellos no tienen la auditoría, nos contestan: ¿sabes qué? La destruimos. Se destruyó, dice Función Pública actualmente. No existen los expedientes. Nosotros tenemos la copia y le decimos: queremos una opinión de ustedes, ¿esto merece responsabilidades o no? Y les damos una copia de la auditoría. A la Secretaría de la Función La Pública. revisan y después dicen: no, pues ya no les vamos a contestar. Entonces nosotros pues empezamos a publicar más cosas, seguimos con la investigación, y al ver que continuamos con la investigación, Irmeréndira Sandoval ordena que nos manden una carta, que investiguen y encuentran los memorándums en donde se autoriza en 2008 la destrucción del expediente. En el sexenio de Felipe Calderón. Que es el segundo año de Felipe Calderón. 250 kilos de... 280 kilos de papel, 50 cajas. Donde estaban las evidencias de la corrupción Todo. de De Vicente Vicente Fox. Claro. O sea, Calderón Sí. cubriendo a Fox. Ajá. Pero no solo Calderón, su secretario de la función de Contraloría de Calderón había sido el coordinador de campaña de Fox. Es el que destruye estos No, documentos. hombre, qué barbaridad. Que es Vega Casillas. ¿Se acuerdan? Salvador Vega Casillas. Salvador Vega ¿Quién Casillas. sucedió en la Baja Secretaría de la Californiano. Función? No, Fue senador Michoacán. también. Michoacano, claro. Fue senador y fue Claro. diputado. Acuérdense que el que comienza como secretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón es Germán Martínez, claro. hoy senador de Morena y exdirector del IMSS. Y sucede en la Secretaría de la Función Pública a Germán Salvador Vega calderonista. Casillas, un expriista michoacano muy allegado a Felipe Calderón. Pero aquí, una vez más, la corrupción de Vicente Fox y la impunidad garantizada de Felipe Calderón. Eso, lamentablemente, muchas veces los ciudadanos lo ignoran, pero en este caso... Otro dato que nos da Muñoz Leos. Fox ordena comprar muebles para las cabañas y para la residencia remodelada. Muebles nuevos. Pues estos muebles no los compran en México. Los traen de Estados Unidos en el avión presidencial de Fayuca. Sí. No pagan impuestos. O sea, falluqueando el presidente de la República con los muebles donde la cama donde dormía él con Martita Sagún.
¿no? Inaudito. No, o sea... Bueno, impunen todos una los impunidad, órdenes. exactamente. Y por desgracia, salvo que la doctora Irmeréndira Sandoval, que sí está rascándole el asunto, encuentre algo, por desgracia, todo esto ya prescribió. Nada más nos queda el juicio social, que es lo que estamos haciendo en esta tienes mesa. que exhibirlo, porque la mayoría de estos crímenes, lo que pasa es que en los últimos 30 años fue tanto. Y callarles un poco la boca, Alejandro. Sí. Porque la verdad se pasan todos los días en Twitter, en redes sociales, atacando las políticas públicas desde un punto de vista político, cuando ellos fueron unos pillos, pues. Y dándose baños de pureza, tanto Exactamente. Felipe Calderón como Vicente Fox constantemente atacando y señalándose ellos como los próceres de la honestidad y de la eficacia gubernamental. Pero- en mi sexenio se hizo, en mi sexenio se consiguió, yo sí, todo esto ahí. Perdón, adelante Álvaro. No, es que yo digo que sí hay una sanción social a Felipe Calderón en específico y a su esposa Margarita Zavala. Pues tanto que no han podido Claro que lo realizar hay. su Su famoso partido. Ahí voy. ¿A qué Exacto, voy? claro. Yo publico en Proceso esta semana un reportaje sobre el avance del partido de Felipe Calderón. Bueno, de todos los que están en curso, pero específicamente el del partido de Felipe Calderón. Y uno pensaría que así, por haber hecho un gran gobierno, que no fue así, Calderón tendría a miles y miles de mexicanos dispuestos a afiliarse a su partido. Eso no es así. Conforme a la información que yo publico, lleva 7 asambleas distritales de 200 que necesita por lo menos para obtener su registro. Y tiene solamente el 7,000 afiliados de 240,000 que requiere. Es decir, en ambos casos tiene un avance de apenas el 3%, que faltando 5 meses estrictos, vence el lapso para realizar asambleas y afiliaciones el 30 de noviembre, pues tendría que hacer una asamblea diaria o un poco más, y tendría que afiliar a diario a muchos miles de mexicanos. Yo lo veo muy complicado, pero esos son los fotocopias. datos. En este caso ya no son fotocopias. No, Aquí tienen me que estoy ser. riendo de lo de Margarita, pues. o sea. Aquí no hay manera de que puedan hacer eso porque se requiere la credencial del elector y la presencia física del ciudadano para afiliarse y para participar en una asamblea. Calderón es un mito, maestro. Calderón no ha ganado una sola elección. Ni una. Ni Margarita O sea, Zavala. ni Margarita. Plurinominales. Pero Calderón pierde. Calderón sí ganó, ¿eh? Aquí cuando fue diputado local o era asambleísta, en la primera asamblea sí ganó su distrito. Es lo único que ha ganado en su vida. Bueno, qué bueno que me lo aclaras, pero la de 2012 está en duda. Perdón, la del 2006 está en duda. Por supuesto. En 2009 son las intermedias, se pierde tan estrepitosamente que obliga a la renuncia por primera vez en la historia de Germán Martínez. Es la primera vez en la historia que un presidente del PAN renuncia. Y es por la derrota estrepitosa. En ese momento no ganan ni sus compadres, porque él mete a toda su familia en todas las elecciones. Siempre, y si no, pues plurinominales. Y el tema es que la familia viva. De hecho Calderón ha vivido gran parte de su vida adulta, creo que lo dije aquí la vez pasada, conviene repetirlo, del erario. O sea, o le conocen otro empleo. Él y muchos políticos, hay que decir, ¿no? Sí, bueno, pero él es emblemático porque pues es la única oposición, entre comillas, que podría estar organizada en este momento. A la vez que el maestro publica eso, nosotros publicamos, sin embargo, un análisis sobre las redes en torno a Calderón. Es un análisis que se basa básicamente en la métrica que se conoce como metadatos, que analiza los inputs y los outputs de las cuentas de Felipe Calderón. Y sí, efectivamente, es la única voz de oposición más visible en México en este momento. Imagínate tú de qué tamaño es la oposición del presidente López Obrador. De ese tamaño. Claro. Porque es Calderón. Ahora, no gana la de 2009, pierden estrepitosamente 2012, se van al tercer lugar. O sea, Calderón ha sido una especie de mito gran parte de su vida, salvo este dato que me acaba de dar Álvaro, pero no ha ganado ni una sola.
para mí un distrito ahí que se ganó, pues no es demasiado, digamos. Señores, queda mucho material y debo recriminarles que no han pasado a toda la información interesante que hay de a montones. Pero bueno, debo decirles que el Pleno del Senado está ratificando ya el nuevo tratado comercial, el TEMEC, por 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Eso nos reporta Yadira Rodríguez, reportera del Grupo Radio Centro. 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, entre ellas la de Emilio Álvarez y Casa. Pues ya vamos caminando todo, ya con Trump en campaña, con la migración contenida en el sur, con tratado comercial. ¿Qué sigue? Menos la economía. Menos la economía. Menos la economía. Hay, para mayo, reporta hoy el IMSS, hubo 3.968 nuevos empleos, que es 88% menos que un año antes. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Dirán que como... Resultado del gasto, Alejandro. O sea, tiene una explicación, pues, no es porque claro, la economía... no. Hay una explicación. Por supuesto. Estás despidiendo, estás adelgazando la burocracia, una exigencia de casi todos los mexicanos. Ahora recupéralos. Pero, por eso, en cuanto suelten el gasto y empiecen las obras... No necesariamente, depende en qué lo destines. A ver, es muy sencillo la lógica. Cuando tú pierdes empleo del IMSS, es un empleo que viene por lo general de la iniciativa privada. Claro. Cuando tú cierras una empresa para que la vuelvas a abrir, te vas a llevar 2-3 años, o sea, no es menor, pues, ¿no? Tú empiezas a cerrar plazas y ojalá que esas plazas las vuelvas a abrir. Pero en realidad, mucho de ese empleo es por cierre de empresas. Vamos a ver el dato, yo no me lo invento, pero yo insisto en que le falta aquí el factor Ursúa a la economía, mostrar que puede hacerlo. Quedan 2 minutitos, les pregunto rápidamente, Miguel Vadillo, ¿crees que se va a castigar a Peña Nieto o algún expresidente? No. Alejandro Páez Varela. Hijo, mano, no. Álvaro. Jurídicamente no podría sancionarse porque un expresidente de la República solamente puede ser imputado por delitos graves del orden común y por traición a la patria. ¿Ni lo local que se abre en Chihuahua? No. Sí va a haber una sanción de carácter político contundente, pero jurídicamente difícilmente se va a llegar hasta... Porque él no firmó nada. Pues sí. Entonces, nuestra conclusión es no habrá castigo para expresidentes. No, pero mira, quítate de encima todo el castigo político que viene y todo el castigo social. No, lo que falta. Quítatelo. Los señalamientos, claro. Todo lo que va a ser Lozoya, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues como siempre es un placer estar con ustedes, distinguidos, sabiondos periodistas que conocen la realidad de lo que sucede. Yo soy un humilde juntaletras, nada más. Yo soy un humilde juntaletras. Álvaro Delgado, muchas gracias. Buenas tardes. Alejandro Páez Varela, gracias. Muchas gracias. Miguel Vadillo, gracias. Gracias por la paciencia. Al contrario, gracias a todos ustedes.